¿Cómo están amigos? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana. El día de hoy vamos a conversar sobre el tratamiento de la eyaculación precoz. Una de las cosas principales y que son motivos siempre de preocupación en los pacientes que tienen el problema de precocidad al momento de eyacular es sobre qué la causa, qué es lo que produce esta eyaculación precoz. Para los que recién se conectan a nuestras charlas, esta es la segunda parte del tema de eyaculación precoz. Ustedes pueden buscar la primera parte en lo que respecta a síntomas, etiología, prevalencia, frecuencia de la eyaculación precoz. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Urología Peruana. La máxima preocupación siempre en el varón va a ser de por qué o cómo llega uno a tener esta enfermedad. ¿Por qué? ¿No? Y han habido muchos estudios, la bibliografía médica actual es muy amplia. Tenemos centenas de artículos, por ejemplo, en la revista especializada de Medicina Sexual Internacional, en el Journal, en la revista europea de urología, en la revista norteamericana de urología, en los documentos emitidos por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, todos ellos a las asociaciones a las cuales yo pertenezco y compartimos con muchos urólogos, andrólogos aquí en nuestro medio. Durante muchos años, la opinión más dominante en lo que era eyaculación precoz es que era un problema meramente psicológico o un problema aprendido, un problema que el varón había adquirido. Sin embargo, las investigaciones recientes ponen en tela de juicio esta opinión y nos llevan a considerar la existencia de contribuciones orgánicas en esta difusión, orgánicas propias del cuerpo. Shin, por ejemplo, un chino, ha sugerido un aumento, por ejemplo, de la sensibilidad peniana y nos decía en un artículo publicado en los 90 que tenía un reflejo bulbo cavernoso más rápido que hacía que este tipo de pacientes tenga una predisposición a la precocidad. Hay estudios actuales que demuestran que, por ejemplo, el pene, eso lo vamos a ver después, que el pene de las personas que tienen eyaculación precoz es un pene con una piel más sensible. Esa es la teoría orgánica. Ya luego de esta teoría, de estas predisposiciones de las mismas estructuras del pene del varón, Waldinger en el año 98, ya a finales del siglo pasado, añade una dimensión interesante a la causa, a la etiología de la eyaculación precoz, que es la etiología biológica, ¿no? Y él observa en una muestra pequeña de eyaculadores rápidos, primarios, aquellos que nacen con eyaculación precoz. En la charla pasada hablamos de los 4 tipos de eyaculación precoz para recordar: la prematura primaria, la prematura adquirida, la prematura naturalmente variable y la simuladora de prematuridad o la sacha de eyaculación precoz. Esos son los 4 tipos. Bueno, el tipo más raro, el tipo menos frecuente probablemente, que es el tipo primario, este investigador Waldinger observó que más del 90% de estos pacientes tenían un pariente de primer grado, o sea, papá o hermano, que tenían el mismo problema de eyaculación precoz. Y aquí habla más o menos de una idea de vulnerabilidad genética derivada de muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, en España, donde está mi hermano Fernando, a quien mando un saludo desde aquí, a Madrid, en Finlandia, en Holanda, ¿no? Donde hay una relación familiar. O sea, que si usted tiene eyaculación precoz, pregúntese si su hermano o su papi lo ha tenido y preguntemos en el futuro si su hijo o sus hijos lo van a tener, ¿no? Esto es lo que nos decía Waldinger. Han habido modelos con roedores, ¿no? Las Winstar, donde se ha observado una relación con la neurotransmisión central de serotonina,
De ahí la importancia posteriori del tratamiento con inhibidores de serotonina, ¿no? Hay muchos datos que postulan que el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, que en esta charla la vamos a llamar simplemente como tiempo vaginal, el tiempo que demora el hombre en la vagina, lo vamos a llamar para efectos de esta charla, tiempo vaginal, por una cuestión de economía del lenguaje, para no gastar tanta saliva. Basados en los datos, se ha postulado que el tiempo vaginal está determinado por una variabilidad genética, un polimorfismo genético, que tienen que ver con los neurotransmisores y los receptores de serotonina, los cuales participan en la eyaculación y en las enzimas reguladoras de la eyaculación. Entonces, la parte ya científica de la eyaculación precoz comienza a estudiarse muy bien a inicios de este siglo, en el año 2000. El mismo Waldinger en el 2000 encontró, por ejemplo, que al activar los receptores para la serotonina, se retardaba la eyaculación. Pero cuando encontrábamos otro tipo de receptores, el 5-HT1C, por ejemplo, había una hipofunción. Entonces, él ya comienza a estudiar desde el punto de vista bioquímico, celular, y se da cuenta de la importancia, ¿no? Hendry, en el mismo año, en el 2000, también nos habla de los fármacos dopaminérgicos y los serotoninérgicos que podrían producir dificultades sexuales como la eyaculación precoz, y los estudia en monos y en ratas. Entonces la base farmacológica, bioquímica de la eyaculación precoz se comienza a comprender a principios ya de este siglo de una manera mucho mejor, y de esta etiología biológica es que donde salen los tratamientos que han sido aceptados bastante en Europa. Ya vamos a ver, por ejemplo, que en Estados Unidos hasta ahora los fármacos no están aceptados para el tratamiento de la eyaculación precoz. Adicionalmente a estas teorías, pues hay una teoría psicológica que nos dice, ya para finalizar la parte causal de la eyaculación precoz, nos hablan de la ansiedad de ejecución, que no es otra cosa que una causa principal que mantiene el patrón de eyaculación precoz, que se causa, esto lo conocen muy bien mis amigos colaboradores, Jorge Mesta, Sarabia, Liliana Tuñoque, ¿no? Carlos, ¿no? Ellos saben muy bien que esto está provocado por conflictos no resueltos, como por ejemplo un miedo a la penetración, un miedo a la vagina, un rechazo o una hostilidad hacia las mujeres, factores condicionantes como por ejemplo una baja frecuencia coital, como experiencias previas o inicios previos sexuales con eyaculaciones rápidas. De ahí la importancia de que el tratamiento siempre tenga que ver de la mano del psicoterapeuta sexual. Ojo, no es un psicólogo, es un psicoterapeuta con formación en sexología, o un sexólogo, como hay la escuela en Madrid, en la cual mi hermano y yo somos miembros. La mayoría de los eyaculadores precoces van a afectar definitivamente el psique de la persona, causando aflicción. Es normal que en nuestras sociedades, entre comillas, machistas, los hombres midan su valía con la firmeza de la erección y con la capacidad de poder mantenerla, lo que hablaba Marco Aurelio de Negri en la potencia masculina. O sea, la potencia no solamente se mide, según Marco Aurelio de Negri, uno de los mejores sexólogos de esta parte del continente. Él decía que la erección, la potencia del varón, la potencialidad del varón, se mantenía no solamente en la capacidad de mantener una erección firme, sino en hacerla útil y mantener un sexo adecuado con la persona. Lamentablemente, los hombres que padecen esta patología tienen un escaso control y tienen un problema de seguridad. Nuevamente, para nosotros aquí en urología peruana, muchos de los pacientes eyaculadores precoces tienen un trastorno psicológico asociado que tenemos que vencer y tratar adecuadamente. Y bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Aquí tenemos una publicación de un artículo en
que nos ilustra de la revista europea de urología, ¿no? Donde esto es un artículo del año 2019, si no me equivoco, donde hay una serie de fakes, de desinformaciones, de malas noticias, noticias tendenciosas, acerca de las condiciones urológicas en los medios sociales, en la media, en las redes sociales, en internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Me tomé la libertad de contrastar un poquito esta revista de la información que daba. Lo bueno es que lo que encontramos, específicamente esta revista se basó en este artículo en YouTube. Lo bueno es que lo que se encontró publicado en YouTube por médicos, en su gran mayoría eran urólogos o sexólogos, y que la información que se da en YouTube en el aspecto de eyaculación precoz era muy buena. Sin embargo, en lo que es disfunción eréctil, por ejemplo, habían algunos sesgos que se estaban dando. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces lo que el paciente percibe en Doctor Google o en Doctor YouTube, que son medios de frecuente consulta no médica, lo que el paciente lee o escucha o ve en un vídeo lo transforma en un diagnóstico definitivo y eso lo lleva en nuestro medio a automedicarse. Y eso no debe ser así, ¿no? Por ejemplo, hay pastillas que se utilizan para la eyaculación precoz, pero que inicialmente fueron utilizados como antidepresivos y el paciente piensa que toma antidepresivos. Por ejemplo, hay pastillas para tratar problemas obstructivos de orina o problemas para que la persona viva mejor. Imagínense una mujer que tiene una retención urinaria, le damos una pastilla que es para la próstata y la mujer lee la cartilla que viene con el medicamento y deja de tomar el medicamento porque piensa que le están dando una pastilla para la próstata, cuando en realidad se le está dando un alfa bloqueador para que consiga mejorar su evacuación urinaria. Eso es un ejemplo de cómo lo que uno lee no necesariamente se interpreta de manera médica y científica. Para el diagnóstico tenemos pues que hacer una historia clínica completa, una anamnesis adecuada, tratando de adquirir la mayor cantidad de información de cuándo comenzó la eyaculación, cómo comenzó la eyaculación precoz, ayudarnos del psicoterapeuta para que nos ayude a indagar sobre el inicio sexual del varón. ¿Por qué? El varón cuando está con el urólogo, o por cuestiones de tiempo de consulta, o pues simplemente porque es la primera vez que está hablando de este problema con el médico, no le cuenta su inicio sexual, o el urólogo a veces no tiene la capacidad de llegar al paciente tan rápido y no consigue obtener valiosa información sobre el inicio sexual de la persona. Es por eso que el psicólogo muchas veces, el terapeuta sexual nos da la mano en el informe, nos dice, él ha tenido el inicio así, y esto lo vamos a trabajar de tal manera desde el punto de vista conductual. En la historia clínica tenemos que obtener, es importantísimo sacar los antecedentes personales, ¿no? Si hay diabetes, si hay problemas de hipertensión, consume licor, problemas neurológicos, psiquiátricos, problemas de la tiroides, si toma pastillas, porque todo esto va a influenciar definitivamente. Los antecedentes familiares son un poco complicados de conversarlos, ¿no? Tal vez si hay alguna enfermedad psiquiátrica en la familia, pero desde el punto de vista de prevalencia familiar de eyaculación precoz es un poco complicado ir y preguntarle al papá o al abuelito si ha tenido eyaculación precoz. Entonces ese dato nosotros normalmente no lo obtenemos. Nosotros tenemos que tener bien esclarecidos con el paciente y como personal, personalmente como médicos, los parámetros de función sexual, ¿no? Cómo medir la disfunción del libido, ¿no? Medir el grado de experiencia sexual, porque muchas veces, sobre todo en los jóvenes, la eyaculación precoz tiene que ver justamente con esto, con un entrenamiento, con una experiencia sexual, el tipo de práctica sexual. La religión juega un papel muy importante. Aquí en Perú, que somos, hay muchos tipos de religiones. ¿Cuánto tiempo tiene con la pareja? ¿Cómo ha sido su práctica masturbatoria? ¿Cómo ha influenciado la educación familiar? Literalmente la educación religiosa en su sexualidad, porque todo esto va a ser de vital importancia para el tratamiento. Hay que ver en qué circunstancias aparece el trastorno eyaculatorio, si es primario, o sea, si es que desde la primera vez la persona tuvo este problema, si es adquirido, si es situacional. Hay ocasiones, hay pacientes que nos dicen, doctor, yo cuando estoy
con mi esposa en buenos lides, no hay ningún problema, pero cuando tenemos un problema económico, cuando mi hijo sale mal en el colegio, cuando me han sacado del trabajo, he tenido problemas en el trabajo, pues tengo con más frecuencia problemas de eyaculación precoz. Hay que valorar en la historia clínica la presencia de eyaculaciones nocturnas. Definitivamente en la parte del examen clínico hay que evaluar adecuadamente los genitales externos, buscar lesiones, placas, ver la constitución anatómica. La ventaja del urólogo es que los genitales no tienen la mano, literalmente, ¿no? A excepción de una parte importante del funículo, del conducto deferente, la gran mayoría está a la mano y podemos evaluarlo sencillamente. Siempre hacer una valoración endocrina, siempre hacer un examen neurológico básico, ¿no? La sensibilidad del pene, de los testes, buscar los reflejos cremastéricos, buscar puntos gatillo. Una patología bastante relacionada con la eyaculación precoz es la del miofacial o la del dolor pélvico crónico. Tratando este dolor o este miofacial, los pacientes mejoran bastante su problema eyaculatorio. Como no, medir el azúcar en sangre y tener pues a la mano un examen de espermiograma. La anamnesis, el examen clínico, la historia clínica hacen el 90% del diagnóstico, porque de ahí lo que viene son los métodos ya los cuestionarios, ¿no? Los que muchas veces los aplica el médico o el psicoterapeuta, ¿no? La autoevaluación es muy discutida porque es un método intrusivo, ¿no? Porque no, yo personalmente soy escéptico con esto de la autoevaluación, que el paciente se haga test y los compare después del tratamiento, no son tan adecuados, ¿no? En cambio, cuando hacemos un cuestionario medicado, ¿cómo es esto? Le aplicamos un cuestionario clínico al paciente, preguntas, o le hacemos las preguntas, pero las dirigimos nosotros, el efecto final del cuestionario es muchísimo mejor. En este caso, queremos pedirle disculpas, pero tenemos un poquito de interferencia en la emisión de esta charla. Y los cuestionarios, la mayoría de las veces, están diseñados para valorar las disfunciones sexuales en general, o sea, no solamente son específicos para eyaculación precoz. Y hay algunos, como por ejemplo el de Rosen del año 97, el índice de eyaculación prematura, que está compuesto de 19 preguntas que abarcan casi todos los aspectos diagnósticos: frecuencia, calidad de erección, satisfacción, latencia, control voluntario, ansiedad, ¿no? Lo único que no estima este cuestionario, el índice de eyaculación prematura, es la valoración de la pareja. Ojo que todos estos cuestionarios que estamos conversando están en internet. Los links, si ustedes hacen la pregunta en nuestro canal de YouTube, lo vamos a colgar. Dependiendo de las preguntas que ustedes hagan, nosotros les podemos brindar información de primera mano. El de Hartman, que es otro cuestionario muy conocido, que sale un año antes del de Rosen, en el 96, tiene más preguntas, son 36 preguntas de autoevaluación que consideran el problema eyaculatorio de una forma más dimensional, ¿no? El de Althoff del 97, que él lo llama el inventario de la eyaculación, ¿no? Tiene 4 versiones, una pre, este es muy interesante, este cuestionario, porque tiene una versión pre y post tratamiento, ¿no? Tanto para el varón como para la pareja, y tiene casi una veintena de preguntas en las cuales el varón va respondiendo junto a la pareja. También tenemos el de Simons, uno ya mucho más actual, del año 2007, que lo llama una herramienta diagnóstica de eyaculación precoz, que ha sido bastante validada, es de uso adecuado, es corta, es un cuestionario mucho más sencillo
y que usualmente nosotros en urología peruana tratamos de enviárselo al paciente en el momento de la evaluación o durante la evaluación. Los cronómetros serían el gold standard, ¿no? Para evaluar la utilidad de los fármacos empleados en el tratamiento de la eyaculación precoz y midiendo literalmente el tiempo de latencia intravaginal del varón. En realidad, pues, es una técnica que es intrusiva, que es incómoda. Imaginémonos que estamos con un problema de eyaculación precoz y encima nos tenemos que poner a cronometrar este gol estándar del tiempo vaginal, pues esto va a aumentar más la ansiedad en el varón con eyaculación precoz y a la larga va a producir mayor eyaculación precoz. Por eso los tiempos en sexualidad, medir los tiempos dentro de una etapa terapéutica no es adecuado porque aumenta la ansiedad, el estrés durante la actividad sexual y lógicamente los resultados son funestos. Yo personalmente no prefiero evitar este tipo de diagnósticos, prefiero evitar tomar la pastilla y condicionar la actividad sexual en 1 o 2 horas después de tomar una pastilla, por ejemplo, porque eso lo que va a hacer a la larga es estresar más al paciente. Bueno, continuando con la charla, el tratamiento llámese a toda intervención terapéutica encaminada, en este caso, a retrasar la eyaculación, que debe entenderse como un programa, ¿no? Esto va a ser un programa, esto es un proyecto para optimizar una respuesta y no como el tratamiento de una enfermedad. Ojo, la eyaculación precoz como enfermedad no tiene cura. Lo que nosotros tratamos es de mejorar los tiempos. Por eso, un programa de optimización de una respuesta y no como el tratamiento de una enfermedad, y eso lo dicen nuestros amigos de la Fundación Puibert, ¿no? Que es uno de los textos que hemos utilizado para la emisión de este vídeo. Es muy cuestionable, pues, que nosotros incluyamos dentro de la eyaculación precoz, dentro de la psicopatología, porque uno no logra cumplir con las expectativas sociales. Cuando conversé en el vídeo anterior sobre cuánta frecuencia había, cuánta causa había o cuántas personas habían con eyaculación precoz en el Perú o en el mundo, les explicaba que van a haber eyaculadores precoces siempre. Es más, que los mamíferos somos eyaculadores precoces, porque la eyaculación tiene un fin reproductivo y mientras más rápido nos reproduzcamos mejor. Ya posteriormente el humano, que es uno de los pocos eyaculadores que demoran, el humano, posiblemente por un condicionamiento social de la pareja, el humano haya alargado su proceso de eyaculación, haya enlentecido el proceso de eyaculación para obtener mayor placer, pues eso es una teoría, pues una teoría muy respetable. Hay que acordarnos siempre que el paciente no siempre consulta su problema o que muchas veces tardan años en buscar. Tanto el hombre como su pareja asumen que su manera de eyacular es la misma hasta que lo conversan con alguien o hasta que se animan a conversar con el médico y el médico le dice que tiene este problema, ¿no? ¿Y qué sucede mientras él y su pareja no tienen un tratamiento? El varón que no trata y que vive con esto, que en ocasiones asume que esto es normal, pues esto a la larga va a interferir con su habilidad de establecer un coito adecuado, ¿no? Definitivamente le va a producir algún tipo de aflicción, le va a producir angustia, va a erosionar su confianza, su percepción, su autoestima sexual se afecta y esto, LQQD, lo que queremos demostrar a la larga, produce ansiedad, vergüenza, depresión, ¿no? Le dificulta mantener una pareja, tiene problemas con la pareja, cambia de pareja, le causa tanto su preocupación por su rendimiento sexual y muchas veces comete errores, busca tratamientos mágicos religiosos, fórmulas secretas, menjunjes, hierbas, brujería, cosa que no está médicamente aceptada ni probada. La pareja también sufre con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la pareja se siente insatisfecha sexualmente.
¿no? ¿En cuánto influye? Pues en más del 50% de las veces las parejas no tienen un deseo cumplido, ¿no? Un deseo satisfecho. Entonces, sí, afecta a la relación de pareja. De ahí la importancia de tratar esto de manera adecuada. No solamente es el tratamiento con fármacos. Hay psicoterapia de la persona, hay psicoterapia de la pareja. Y esto de la psicoterapia, lamentablemente en nuestro medio hay mucho rechazo. Cuando uno personalmente, cuando nosotros recomendamos a los pacientes para que hagan psicoterapia sexual en cuanto a eyaculación precoz, tenemos estadísticas, por ejemplo, las del año 2018, las del 2019 todavía no la tenemos, de un 100%, no vamos a decir el número de pacientes que hemos visto, pero de un 100% de pacientes que se le ha recomendado psicoterapia como tratamiento para eyaculación precoz, de ese 100%, tan solo un 37% o un poquito más llegaron a hacer el tratamiento psicosexual, y eso que no necesariamente lo continuaban. O sea, en nuestra estadística, nuestro centro, la tercera parte de pacientes nomás que han tenido recomendación para hacer psicoterapia sexual, la tercera parte ha tenido por lo menos una sesión. 2 sesiones, los números son catastróficos, menos del 15%. O sea, no hay una aceptación en nuestro medio para la psicoterapia. Y ahí tenemos un Waterloo. ¿Desde cuándo se hace psicoterapia? Desde el año 70, ¿no? Y han habido una serie de técnicas, por ejemplo, el start-stop, ¿no? El parada y arranque de Siemens, que lo que hace es con llevar al individuo, al varón, a grados altos de excitación manual o oral y parar antes de eyacular, ¿no? Por eso se llama start-stop, ¿no? Uno se excita y cuando siente que va a llegar al orgasmo y va a eyacular, pues lo hace detenerte, y eso hace que se repita muchas veces. Es un condicionamiento de la, de la eyaculación. Incluso hay autores como Althoff que añaden a la pareja para que ayude, ¿no? Para que le ayude y de esta manera involucra a la pareja y evita que se produzca esta eyaculación. No solamente se trata de una cuestión de mentalización, esto lo manejan muy bien los psicoterapeutas sexuales, ¿no? Hay ejercicios llamados de focalización sensorial, ¿no? Que están diseñados para aumentar la conciencia del individuo sobre su grado de excitación. Esto es un poco más complejo, sin embargo, esto también ayuda a disminuir la ansiedad y por ende a mejorar la eyaculación. La idea, nuevamente, es del tratamiento, sea farmacológico, sea psicoterapéutico, es la de controlar y retrasar la eyaculación, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ganar confianza consigo mismo, ¿no? Disminuir el estrés. La orientación psicoterapéutica es muy compleja. No piensen que es solamente ir a una consulta y que con esa consulta uno va a mejorar al 100%. Es trabajoso, pero es muy efectivo cuando se realiza a conciencia. Ya desde el punto de vista farmacológico, tenemos una serie de medicamentos que nosotros los médicos utilizamos, ¿no? El tratamiento farmacológico para retrasar o impedir la eyaculación consiste principalmente en antidepresivos tricíclicos. Ojo, que en Estados Unidos hasta el 2019, la FDA, la que se encarga de regular las medicinas en Estados Unidos, no aprobó ninguna medicina para tratamiento farmacológico de la eyaculación precoz. Sin embargo, se usa. Estamos hablando de Norteamérica. En Europa sí se acepta, sí se usa. De ahí que haya una diferencia entre las guías europeas y las guías norteamericanas para el tratamiento de eyaculación precoz. ¿Por qué? Por la definición de que no se cura, ¿no? El tratamiento farmacológico, pues, es basado en los antidepresivos tricíclicos a la cabeza, ¿no? Que muchos llaman ansiolíticos. Señores, el fármaco químico no es un ansiolítico, ¿no? No es un antidepresivo puro, ¿no? Se llama inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y estos fármacos se utilizan para tratar la depresión,
pero también se utilizan para tratar la eyaculación precoz. No se le debe poner el letrero de antidepresivos. Es un fármaco que actúa en la serotonina. ¿Ok? Y en sus enzimas que están alrededor, como los inhibidores de fosfodiesterasa, por ejemplo, que hay este tipo de tratamiento, o alfa bloqueadores, o cremas desensibilizadoras. Antes de seguir con tratamiento, tenemos que tener bien claro que estamos hablando solamente del paciente con eyaculación precoz, porque el paciente que tiene eyaculación precoz y disfunción eréctil y tratamiento farmacológico es mucho más complejo. Estamos hablando hoy día solo de tratamiento de eyaculación precoz pura. No estamos hablando de aquellos varones que tienen también un problema de erección, que el tratamiento es otro. Ya la charla combinada la haremos después. No nos va a dar para tanto y además ya nos sobrepasamos en demasía con el tiempo. Seguimos hablando entonces de tratamiento. Los anestésicos tópicos se utilizan desde hace muchos años. Hay una serie de cremas como el EMLA, que tiene prilocaína al 2.5% y que ayuda, ¿no? Hay sprays, ¿no? Que se aplican también en vez de los aerosoles. Nosotros aquí no tenemos un spray que haya sido difundido químicamente en las farmacias, ¿no? No tenemos. Lo que hay son agentes tópicos como el EMLA o preparados que uno puede utilizar. De estos anestésicos tópicos también se pueden considerar algunos condones con retardantes que tienen lo mismo. Y su efectividad es bastante buena, ¿no? Ya en lo que son fármacos orales, químicos, deben ser medicados, no se automediquen, porque estas medicinas tienen complicaciones, consecuencias, efectos adversos. Ya los fármacos orales, por ejemplo, la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿no? Un inhibidor, se utiliza desde los 70, ¿no? Y demostró que demoraba la eyaculación. Las dosis, bueno, yo prefiero evitar decirlas, pero en este caso, pues, por medio de las charlas, lo haré, ¿no? De 25 a 50 miligramos día, ¿no? Y lo importante es la clomipramina, más que la dosis, es que uno la tiene que tomar con mucho tiempo antes, 6 horas, un cuarto de día antes. Ese es el truco de la clomipramina. Si uno lo toma una horita antes del coito, no funciona, porque lamentablemente se tiende a generalizar que las pastillas se tienen que tomar antes del coito. No, señores. La clomipramina, lo mejor es tomarla 5, 6 horas antes. Es más, si quieren, mucho más. Hace un poquito les comentaba que yo era enemigo de tomar tiempos para hacer la actividad sexual. ¿Cómo le digo a la persona que se tome la pastilla? Tómatela con el almuerzo si vas a tener sexo en la noche, o tómate en la noche si vas a tener tu mañanero, o tómatela en la mañana si estás pensando tener una actividad sexual en la tarde. O sea, como generalmente en nuestro medio la actividad sexual es en la noche, tomarla con el almuerzo y la pastilla va a tener su mejor efecto en la noche. 6 horas, un cuarto de día antes. Eso es para clomipramina. Ese es el truco con la clomipramina. ¿Funciona? Sí, en algunos pacientes, si tenemos ese cuidado, independientemente de la dosis. La dosis la tiene que dar el médico, por eso se llama medicada, hay que titularla. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos parecen que actúan a nivel de receptores, ¿no? Y su efecto nuevamente es retardar la eyaculación. ¿Y cómo se descubrió esto? Curiosamente, porque se le daba a las personas con depresión. Y las personas con depresión decían, doctor, ¿cómo le va con la pastilla? Bueno, estoy mejor, pero ¿sabe qué, doctor? He mejorado mi eyaculación. Ahora me demoro más y no solamente usted me ha quitado la depresión, sino que también he mejorado mi rendimiento sexual. Así que, doctor, usted es un súper médico porque me ha curado mi problema de eyaculación. Ahí se enteraban los médicos con estos pacientes que tenían eyaculación precoz porque no lo contaban. Y asumían que su problema mejoraba porque mejoraba la depresión. Y lo que se vio posteriormente es que químicamente la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram mejoraban los tiempos eyaculatorios. Ahí, posterior a ello, se comenzaron a titular, se comenzó a investigar la dosis adecuada de estas sustancias para eyaculación precoz, que son las dosis que actualmente los médicos recomendamos. ¿Cuál es el truco con este tipo de pastillas? Que por lo menos el paciente tiene que esperar un par de semanas para que funcione el efecto. Porque muchos piensan que va a funcionar en 1 o 2 días, en una semana, y no.
químicamente, la sustancia tiene que estar en la sangre por lo menos un par de semanas. Entonces, el truco con este tipo de sustancias, a la cabeza, la sertralina, es que por lo menos lo tome en 2 semanas para ver el efecto. El tratamiento para evaluar los inhibidores de recaptación de serotonina, lamentablemente hay que esperar 3 meses como mínimo para saber a la larga si está dando resultados. Así que no se desanime cuando esté con este tipo de tratamientos, no busque la fórmula secreta, ¿okay? No busque la cirugía, ¿no? La cirugía para eyaculación precoz no está aprobada, ¿okay? Hay algunos casos de neurotomía que funcionan, pero son casos muy selectos. Se hace acá en Perú también, sí, se hace. Ha habido efectos, sí, pero la cirugía no es la solución. La circuncisión no es la solución para la eyaculación precoz, ojo, mucho cuidado con ello. Este tratamiento hay que mantenerlo con inhibidores de recaptación de serotonina por lo menos 3 meses para saber el efecto. Entonces, es segunda dica, es una palabra, segundo truco, es una palabra portugués. Segundo truco para los que utilizan inhibidores de serotonina. Ahora, ¿qué puede producir estos inhibidores? Pues ya los que han tomado darán fe de ello, ¿no? Da un poco de sueño, ¿no? Por el contrario, también puede dar insomnio, curiosamente, o te da sueño o te quita el sueño. Te produce ansiedad, mire, curiosamente, y bueno, náuseas, puede bajar la libido, pero el problema con la libido también tiene que ver con problemas psicológicos. Este tratamiento con inhibidores de recaptación de serotonina va muy bien cuando nosotros lo asociamos a un tipo de terapia conductual. Y puede dar fe de ello Jorge Mesta, por ejemplo, Carlos, ¿no? Puede dar de ello, el doctor Sarabia, que me está escuchando probablemente, de que esto va fenomenal. De ahí que se trabaja en pared, junto con el psicoterapeuta. Espérenme un momentito, que estoy aquí con un problema técnico. Ok. Las dosis, pues no voy a evitar darlas. Si no, podemos favorecer la automedicación. Después del tiempo, y gracias también, apareció una pastillita que se llama Priligi, que aparece en Europa, y que los urólogos queríamos que llegue aquí al Perú. Se llama dapoxetina, y hay en Perú. Lamentablemente no puedo dar nombre comercial de la pastilla, por una cuestión ética, pero ya hay esta pastilla. ¿Y cuál era la ventaja de esta pastilla? A diferencia de los inhibidores de recaptación, esta pastilla que se toma a diario, esta pastilla se toma antes, el mismo día, ¿no? Es un inhibidor selectivo de acción corta, o sea, su acción es corta, no va a estar mucho tiempo en sangre y se utiliza para tratamiento de demanda, ¿no? Entonces no necesitamos esas 2 semanas de esperar. Y pues lógicamente cambió la forma de tratamiento. Nosotros los urólogos nos pusimos contentos cuando llegó acá al Perú, ¿no? Porque se da 1 o 2 horas antes del coito, pero eso sí, esta pastilla sí no se puede prolongar, no se puede tomar 6 horas antes, 15 horas antes, ¿no? Porque el tiempo de vida media de esta pastilla es de 1 hora y media a 2 horas. Entonces, si uno toma, generalmente es 1 hora antes de la actividad sexual, ¿no? Eso es lo que va en contra de este tipo de fármacos porque lo tiene un poco pendiente el reloj al paciente, ¿no? Pero si el paciente logra dominar eso con la terapia conductiva y ya le produce menos ansiedad, la confrontación sexual, entonces la pastilla ideal para el paciente, ¿no? Ventaja, no, ningún alimento en teoría la afecta, pero no se puede consumir con licor. Así que ustedes van a tomar un traguito, van a tomarse un vinito con la pareja y después van a tener actividad sexual. Esta pastilla disminuye su efectividad y aumenta sus efectos adversos. ¿Cuánto efectivo es? Los pacientes dicen que mejoran, los libros dicen que mejoran de 3 a 4 veces el tiempo de latencia intravaginal. Y lo ideal de esta pastilla es que muy pocos pacientes nos dicen que tienen efectos adversos, porque no permanece mucho tiempo en la sangre, no le da tiempo al organismo de manifestarse de manera. Entonces, ¿va muy bien? Sí, va muy bien. Otra pastilla que hay en el Perú hace muchos años y que se utiliza para otros tipos y que en Europa se ha estudiado bastante
eyaculación precoz es el tramadol. Ha demostrado un efecto moderado con una eficacia muy similar a la apoxetina. Personalmente yo utilizaba este fármaco antes de que llegue la apoxetina a Perú. Hemos tenido aquí con mi hermano bastantes pacientes que funcionaban muy bien con este tratamiento, ¿no? En una alternativa a la inhibición de la serotonina y la acción aparentemente central del tramador producía un retardo de la eyaculación. Y a nivel pues, de receptores mixtos, tanto de serotonina como receptores de opioides en el sistema nervioso central. Ahora, ¿cuál es el tratamiento ideal? No existe un tratamiento ideal. ¿Cuál es el tratamiento mejor para cada paciente? Va a ser el tratamiento que se adecue al paciente. El paciente con eyaculación precoz es un paciente difícil. Es un paciente que tiene un índice de catastrofización muy alto. Y esto no es otra cosa, es un término psicológico, y esto no es otra cosa que es un paciente que se imagina futuro como una catástrofe. Por eso se llama índice de catastrofización, que no tiene cura, que va a ir mal, que le va a producir cáncer, que su vida a futuro no tiene sentido. Eso es un paciente catastrofizado. Eso lo pueden dar fe los psicólogos cuando ven pacientes de este tipo. Y no solamente es una patología psicológica específica del eyaculador precoz, es del paciente con prostatitis, del paciente con cistitis, ¿no? Eso se tiene que evaluar. Y esto también, este índice de catastrofización alto, los médicos y los psicólogos debemos detectarlo, debemos aplicar la prueba, porque es un indicador directo de alta tasa de abandonos, o sea, el paciente se va, no regresa a la consulta, alta tasa de recambio de médicos, o sea, el paciente busca la solución en varios médicos, ¿no? Y lógicamente, por ende, una ineficacia en el tratamiento, ¿no? Y a esto colaboramos los profesionales, pues, porque muchas veces a los pacientes les decimos que ya no van a tener cura, ¿no? Los desahuciamos, les decimos que tienen que vivir con ello, cuando existen herramientas técnicas validadas a nivel internacional para diagnóstico y tratamiento de eyaculación precoz. Espero que la charla les haya sido agradable. Eyaculación precoz es un tema que a mí personalmente me fascina mucho, es un tema complejo, es un tema que tiene que tener un dominio muy alto y mucha paciencia el médico con el paciente. Sobre todo, el paciente tiene que entender que no lo que estamos tratando de resolver, lo dijimos al inicio de la charla, es mejorar ese síntoma incómodo, porque posiblemente la cura no sea la que el paciente quiera. El paciente de repente tiene unas expectativas muy altas. Agradecemos la escucha, ya saben que nos pueden encontrar en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, en el blog de urología. Esto ha sido todo por hoy, espero verlos pronto, un abrazo, nos vemos, hasta la próxima, chao.